Hoy, en estos pasajes sagrados que se acaban de proclamar, tanta enseñanza, tanta fortaleza, tanto amor que encontramos de Dios hacia nosotros, sus hijos. Fíjense, en la primera lectura que se acaba de proclamar del libro del profeta Jeremías, encontramos estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Fíjense nada más, desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que Dios te formara y me formara en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoce, porque Dios nos ama, porque somos fruto de su amor. Siempre hemos vivido en el pensamiento de Dios, y Él ha tenido a bien darnos la vida, concedernos la vida, darnos este don de la vida por medio de nuestros padres. Pero desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoce. Dios ya nos conoce. Qué palabras tan bonitas encontramos en la Sagrada Escritura, ¿eh? Yo, a la verdad, a mí me emocionan, porque esto me ayudan a entender y a comprender de veras, entonces, lo importante que soy para Dios, lo valioso que soy para Dios. Y esto debemos de entenderlo, porque de repente nosotros, con las cosas que nos, ay, que me hicieron una mala cara, ay, que me dijeron unas malas palabras, ay, que quién sabe qué pasó en el trabajo, ay, que quién sabe qué pasó en la familia, ay, que quién, y a veces por esas circunstancias, por esas situaciones, no digo que no les demos importancia, o no digo que no afecte nuestra vida, pero hacer depender nuestra vida de esas cosas pasajeras o circunstanciales no tiene sentido, porque nuestra vida, de quien depende y quien conoce y quien sostiene y quien me ama y quien me bendice y quien me socorre y quien me apapacha y quien se preocupa por mí, es Dios. Es mi Padre Dios, es nuestro Padre Dios, porque desde el vientre de nuestra madre, antes de formarnos, Él nos conoce. Y más todavía sigue diciendo, miren, dice la Sagrada Escritura: yo te conozco desde antes de que nacieras. Sí, desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré. Eso le está diciendo al profeta Jeremías. Y Jeremías no es más que tú, no es más que yo, porque Jeremías fue creado y también Jeremías fue formado en el vientre de su madre, como tú y yo hemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Por eso dice aquí: desde antes de que nacieras te consagré. ¡Ah, qué alivio de veras nos trae nuestro Dios para no andar en crisis existenciales! ¡Qué alivio nos trae nuestro Padre Dios para no andar en crisis existenciales! Porque la vocación a la que Dios nos ha llamado, si eres soltero, si eres soltera, si eres casado, si eres casada, si eres papá o no eres papá, si eres mamá o no eres mamá, si eres sacerdote, si eres religioso o religiosa, esa vida, esa consagración de vida es la que Dios nos ha dado. Porque dice aquí la Sagrada Escritura: desde antes de que nacieras te consagré. Por eso en otro pasaje de la Sagrada Escritura el mismo Dios dice: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Es Dios el que nos ha consagrado desde antes de que naciéramos. Nos ha consagrado, nos ha llamado a esa vocación de vida que Él ha tenido a bien darnos a cada uno de nosotros. Esto hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, por eso algunos hombres quieren ser mujeres y unas mujeres quieren ser hombres. Unos que están casados quieren vivir como solteros, unos que son solteros quieren vivir como casados. Y a veces entramos en crisis, ¿verdad? No. Necesitamos entender lo que Dios nos dice en su palabra. Desde antes de que tú nacieras, desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos había o nos consagró a una vocación de vida, a esta vocación de vida, a esta vocación. Así nos enseña nuestro Dios, ¿verdad? Claro que así incluso nos lo enseña también
la segunda lectura que se acaba de proclamar. Fíjense lo que dice la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice la Sagrada Escritura, hablándonos o mencionando o hablando de estas tres virtudes, ¿verdad? Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Dice la Sagrada Escritura, ahora solo conozco de una manera imperfecta. Ahora nosotros solamente conocemos de una manera imperfecta, no lo conocemos todo. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios para que Él nos ayude a conocer quién es Él y quiénes somos nosotros y qué somos nosotros para Él. Por eso dice aquí la Sagrada Escritura, ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Así dice la Sagrada Escritura. Yo no estoy inventando nada. Al final conoceré a Dios, al final de nuestra vida, en la vida eterna, en el paraíso. Al final conoceremos a Dios como Él nos conoce desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Ahora nosotros conocemos confusamente, como dice aquí la Sagrada Escritura, como en un mal espejo. Claro, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un espejo y todo empañado, a lo mejor todo sucio, cuando nos paramos ahí, ¡ah, caray! ¿Sí soy yo? Y le limpiamos, ¡ah, sí soy yo! ¿Verdad? Bueno, así también nos pasa con Dios. Ahorita a lo mejor en todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, no alcanzamos a conocer a Dios en su totalidad. Por la fe lo conocemos y lo amamos, pero al final de nuestra vida, al final de nuestra vida, si en esta vida nos esforzamos por verdaderamente conocer y amar a Dios sobre todas las cosas como nos lo enseñan los santos mandamientos, entonces al final de nuestra vida conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, como nos dicen hoy las Sagradas Escrituras. Les digo que por eso el Papa Francisco nos exhorta, nos anima, nos motiva, nos entusiasma para que leamos, para que meditemos las Sagradas Escrituras, porque aquí encontramos todo, para no andar por ahí de repente, como les digo, entrando en crisis existenciales, como aquí encontramos también en el Santo Evangelio. Fíjense lo que escuchamos en el Santo Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo está en la sinagoga, ha leído, ha proclamado ese texto del profeta Isaías, como lo escuchábamos incluso hace 8 días precisamente. Ya después los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en Él, pero al final, cuando nuestro Señor Jesucristo les empieza a hablar, les empieza a decir, les empieza a exhortar, no a todos, primero estaban todos entusiasmados, se admiraban, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué palabras salen de tus labios!, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene tanta sabiduría? ¿Qué no es este el hijo de José? Se preguntaban, ¿verdad? Estaban admirados de sus palabras. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo les dice cómo hay que vivir su palabra, entonces ya no les gustó. Y empiezan a salirse todos y se lo llevan también a Él para despeñarlo al precipicio, hacerle daño. Fíjense cómo nosotros podemos tomar la palabra. Si tomamos la palabra de Dios, nos hace bien. Si no tomamos la palabra de Dios como debemos de tomarla, nos confundimos y en vez de ser mujeres y hombres de bien, somos mujeres y hombres que nos dejamos envolver por el mal. Aquellos hombres, aquellas personas que estaban con nuestro Señor en la sinagoga, lo estaban escuchando, los estaba enseñando, pero lo que les enseñó no lo aceptaron. Por eso más bien ellos actuaron de otro modo, tuvieron otro comportamiento, otros pensamientos,
otras actitudes, hasta tal punto de hacerle daño al mismo Cristo. Por eso, en la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar, en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ahí nos enseña a amarnos. Y Cristo, por eso nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Nos enseña a amarnos. Aquí dice la Sagrada Escritura, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no guarda rencor, el amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Y aquí es donde debemos de pensar. Dice aquí la Sagrada Escritura, el amor es comprensivo. ¿Qué tan comprensivo soy yo con mis semejantes? El amor es servicial. ¿Qué tan servicial soy yo con mi prójimo, con mi semejante? Dice aquí, el amor no guarda rencor. A lo mejor lo que yo estoy lleno de rencor, ¿verdad? Bueno, esto que nos dice nuestro Dios es a veces como cuando nos dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los persiguen, oren por los que los calumnian y difaman, oren. A veces eso es cuando ya mejor como que nos queremos, ¿qué dijo? ¿Sabe? Mejor como que nos escondemos. ¿Cómo que voy a amar a esta persona que siempre me hace la vida de cuadritos? Por eso nuestro Señor Jesucristo también en su palabra, yo no estoy diciendo otras cosas o palabras mías, sino palabras que encontramos en la Sagrada Escritura. El mismo Cristo dice, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados entrarán en él. Queremos conocer a Dios como es y como Él nos conoce a nosotros. Queremos conocerlo a Él tal cual es en el cielo. Necesitamos aquí en esta vida esforzarnos por llevar nuestra vida de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. En su palabra. Inmaculada y bendita entre todas mujeres.